Contralor. Estuve leyendo el plan de anticorrupción y no sé si entendí mal, pero le dan amplios poderes. Bueno, realmente la estrategia es muy amplia y muy profunda. Tiene 42 iniciativas que están organizadas en 4 ejes, ¿verdad? Solamente una pequeña parte refiere a la Contraloría General de la República y tiene que ver con la prolongada normativa que regule una ley nacional sobre integridad pública, que la CENAC durante años intentó impulsar esta legislación que nunca pudo conseguirla, y nosotros propusimos que, habida cuenta la competencia constitucional de la Contraloría, su carácter autónomo, independiente y por sobre todo la cobertura que tiene a todos los poderes del Estado y a nivel nacional, que sea quien lidere, que sea el órgano rector de esta nueva ley de integridad pública y transparencia y anticorrupción. Esa es la idea, ¿no? Depende ahora del Congreso que apruebe la ley, ¿verdad? Claro, claro, exactamente. Ahora, para explicar nada más, ¿cómo se entiende esto de que teniendo un código penal, procesal penal, teniendo un ministerio público, un poder judicial y aparece un plan como este, digamos, cómo se Y relaciona, se vos sabés concatena que, todo esto? es exactamente lo que hay que hacer. Yo hace tiempo que vengo diciendo esto, que vemos en otros países. Lo que funciona en materia de transparencia y anticorrupción es lo que se denomina el ecosistema de control, que obviamente cada uno dentro de su competencia se puede articular y coordinar una estrategia que funcione. Porque, por ejemplo, en materia de integridad, de nada sirve que el Poder Ejecutivo tenga una política, el Poder Judicial otra, los organismos extrapoderes otra. Y así también, por ejemplo, en el intercambio de información o en el trabajo que podemos hacer conjuntamente. Básicamente alinear los criterios que tienen todas las instituciones, respetando obviamente la autonomía e independencia de los poderes del Estado. Pero, por ejemplo, ninguna de estas estrategias, y lo decía ayer, va a funcionar si el sector político no se anima a pasar estos anteproyectos de leyes, a aprobarlos, ¿verdad? Con relación al capítulo de la educación, al cambio de la alimentación escolar, al cambio de FONACIE. Eso requiere únicamente que el sector político, y muy en especial el sector político hoy oficialista, tenga la madurez de poder tomar el difícil desafío de cambiar esa legislación, ¿verdad? Porque bien es sabido que esa legislación de FONACIE, que ha cumplido 10 años este año, lastimosamente no dio el resultado que la ciudadanía esperaba. Y es muy importante que se modifique eso. Y simplemente decir, bueno, ¿y qué tiene que ver la Contraloría con eso? No necesariamente hay no depende de nosotros, pero nosotros somos los que controlamos finalmente la ejecución de esos gastos, y los resultados que hemos arrojado durante los últimos años han demostrado que requiere una modificación del sistema. Claro, claro. Pero ahora, en términos prácticos, un intendente, un gobernador que mete la mano en la lata, digamos, con este proyecto o con este plan, ya tiene que ir preso. Así sería más o menos, o eso es lo que se persigue. No, lo que te digo es que cada institución debe funcionar como lo manda la Constitución y la ley. En el caso puntual de los reportes que nosotros enviamos al Ministerio Público como consecuencia de una auditoría que se le pudo haber hecho a una intendencia o a una gobernación, obviamente está en la competencia del Ministerio Público, como dijo el fiscal general, hacer la correspondencia, evaluar la evidencia que se arrojó en esa auditoría y establecer si hay mérito para una imputación y una persecución penal. Ahí es donde nosotros no nos podemos involucrar. Es decir, ahí sí, y entiendo tu primera pregunta, iba hacia ese lado. O sea, ¿cómo nosotros nos vamos a involucrar en la gestión de otra institución? Categóricamente que no, ¿verdad? Que lo que nosotros hacemos está enmarcado dentro de un rol, y luego está el rol del Ministerio Público, que es absolutamente independiente, y nosotros nunca nos vamos a involucrar en lo que es el trabajo de ellos. Ahora bien, podemos ponernos de acuerdo con ciertas cosas, ¿verdad? Como cómo mejorar nuestras competencias. Y en ese sentido, vemos lo que toca a la Contraloría. Por ejemplo, la Contraloría, históricamente, a mi criterio,
no ha podido cumplir con su rol en el mandato constitucional de evaluar el enriquecimiento de los funcionarios públicos. Esa es una crítica que hemos recibido durante muchísimo tiempo por parte de la ciudadanía, de la prensa, de por qué, cuántas denuncias hacemos por enriquecimiento por año. Y si yo te muestro los datos, no pasan de 15, 20, históricamente, desde que se creó la Contraloría. Nosotros aumentamos eso a más de 300 por año, igual sigue siendo insuficiente. Entonces, en este tipo de mesas donde podemos presentar el problema, ¿por qué nosotros no podemos hacer esto? Porque no tenemos acceso a la información, por ejemplo. Hay 27 instituciones públicas que no nos otorgan acceso a esa información para que podamos hacer un examen de una manera más eficiente. Y ahora una de las propuestas es hacer un convenio con el MITIC, porque el MITIC tiene la información patrimonial de los funcionarios públicos y conjuntamente desarrollar un software que haga el examen de forma automática y que ya no se le haga el examen de enriquecimiento por muestreo, sino que se le haga al universo de los funcionarios públicos, es decir, a todos, ¿verdad? Este modelo ocurre en Chile. Hay fiscalizaciones que evidentemente se hacen por muestreo, que es normalmente en una auditoría, pero hay fiscalizaciones que se le deben hacer a todos. Por ejemplo, el examen de correspondencia. Eso se le debe hacer al 100% de los funcionarios, especialmente de los altos funcionarios. Bueno, ahora, gracias a esta estrategia, por fin vamos a poder nosotros cambiar el modelo. En vez de estar pidiendo la información a través de oficios que llegan en 6 meses tarde o 10 meses después, y un examen que nos puede llevar a hacer una semana, nos lleva a hacer un año, quizá con esta herramienta vamos a poder ser más eficientes y dar mayores resultados. Sí, ahora comprendo perfectamente bien. Claro, porque hay mucha burocracia para obtener datos sobre los funcionarios en general o sobre ciertos hechos. O sea, se tarda mucho tiempo. Hay mucha burocracia. Y la burocracia, Pablo, muchas veces forma parte de la corrupción. O sea, la ineficiencia del Estado y la corrupción hace que los servicios públicos sean tan malos. Por eso es que esta estrategia para mí es muy, muy significativa. Si es que se llega a implementar. O sea, claro que la estrategia ayer fue un gran paso, pero todavía no va a solucionar el problema de la gente. Acá falta que el Congreso tome la medida difícil de cambiar el sistema. Por ejemplo, en lo que respecta a salud, a educación. Esta ley de integridad pública era una ley que tenía que haberse aprobado hace años. Todos los países tienen una ley de integridad y transparencia que se pueda replicar en todo el Estado. Yo creo que ahora esto se va a aprobar. Así. Y después luego hay luchas contra la corrupción que tienen corto plazo, como por ejemplo las auditorías. Estas son cosas que hay que hacer ahora y denunciar hoy. Hay proyectos a mediano plazo y hay proyectos a largo plazo, que también están en esta estrategia. Por ejemplo, lo hablábamos con el ministro de Educación, nosotros tendríamos que incluir en la malla curricular un modelo de estudio para niños que inculquen en valores a los chicos, que les eduque en materia cívica, a poder exigir mejor sus derechos. Está íntimamente vinculado eso con la lucha contra la corrupción a largo plazo, porque de nada nos va a servir si es que nosotros seguimos tan acostumbrados a esta conducta corrupta, que todos estamos habituados. O sea, nosotros 4, que somos más o menos de la misma generación, ya convivimos con la corrupción de una manera así, como si fuera que es normal. Eso en otros países ya no funciona así. Y eso es porque no se nos educa de chiquitito en materia de integridad pública.